Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. El cielo sobre el mundo natal Darati era un torbellino de soles gemelos y nubes fundidas, teñido de rojo por décadas de guerra. Habían conquistado 15 sistemas, esclavizado 3 especies y humillado a la humanidad en transmisiones en vivo por deporte. Para ellos, la Tierra era una broma de segunda. Un error que creyeron haber corregido generaciones atrás cuando arrasaron la mitad de Asia y dejaron a la humanidad pudriéndose en ruinas sin órbita. Pero algo había cambiado. Las señales se habían apagado. Los puestos de avanzada en el borde habían silenciado uno por uno. Sus señores de la guerra se lo tomaron a risa. Algunos culparon a rebeliones internas. Otros dijeron que no era más que fallas en las comunicaciones. Nadie consideró la idea de la retribución hasta que el cielo se abrió. Comenzó con un susurro, no con palabras, sino con la ausencia de ellas. Un sector entero de su flota perdió contacto. Luego otro. Luego 3 acorazados, cada uno del tamaño de una pequeña luna, simplemente desaparecieron de su telemetría de largo alcance. Luego llegó el acorazado Terrano. Los Darati nunca habían visto nada igual. Una bestia angular negra con un blindaje que parecía absorber la luz y irradiar silencio. Apareció sin previo aviso, irrumpiendo a través del espacio plegado como un cuchillo a través de la seda. Sin fanfarrias, sin exigencia de rendición, solo presencia. A bordo, el comandante Holt estaba solo en el puente. Sin tripulación, sin risas, sin distracciones. Todos habían muerto en Marte. Su esposa, su hijo, su unidad. El último mensaje que recibió de casa estaba lleno de estática y gritos. Los Dargati pensaron que su aniquilación estaba completa. Pero no sabían lo que habían despertado. El Vindicator era más que una nave. Era una tumba flotante impulsada por la rabia, alimentada por la venganza. Cada sistema había sido reacondicionado por ingenieros humanos en las colonias subterráneas, recuperando tecnología antigua, doblando ciencia prohibida, ignorando cada protocolo que los gobiernos perdidos de la Tierra una vez consideraron sagrado. Los Darati habían empujado a los humanos más allá de la civilización y hacia algo primal. Holt no habló cuando disparó el primer tiro. Simplemente marcó la aguja de guerra Dargati como objetivo 1 y observó cómo el cañón de Riel atravesaba medio continente. La aguja, su estación nerviosa central, colapsó en menos de 30 segundos. Nadie en tierra tuvo tiempo de gritar antes de ser vaporizado. El acorazado Terrano pasó a la deriva por los restos ardientes de su joya de la corona como si no fuera más que polvo en el espacio. La flota Dargati se dispersó. Decenas de miles de naves se movilizaron a través de los sistemas, intentando triangular la posición de la nave terrana. Pero el Vindicator no dejaba rastros. Ya no operaba según la física conocida. Aparecía, atacaba y desaparecía de nuevo. Y cada vez que lo hacía, otra fortaleza se apagaba. No era una guerra. Era un mensaje. Y Holt se aseguró de que cada segundo quedara grabado en sus archivos neurales. De vuelta en las sombras del espacio profundo, Holt se sentó en silencio, con el rostro demacrado, los ojos hundidos, la voz apenas usada. Pero en el zumbido tranquilo de su nave, susurró los nombres de los muertos. Uno por uno, cada nombre, cada pérdida. Y cuando los nombres terminaron, marcó el siguiente objetivo. Se habían reído cuando la tierra cayó, pero ahora incluso sus dioses habían guardado silencio. Intentaron hablar con él. Después de que el cuarto sistema quedara en silencio, el Alto Consejo Dargati ordenó una anulación de frecuencia diplomática. Decenas de súplicas, órdenes y amenazas a medias se derramaron en el espacio abierto en una docena de idiomas. Una en particular, transmitida desde una ciudadela dorada que orbitaba su mundo capital, comenzó con arrogancia y terminó con desesperación. Este es el alto ejecutivo gruñido de la ascendencia Dargati. Se les ordena cesar el fuego. Sus acciones violan el acuerdo galáctico. Holt cortó la transmisión a mitad de frase. No le importaban sus palabras. No estaba allí para negociar. La Tierra había rogado por la paz.
La Tierra había seguido sus reglas, se había doblegado a sus órdenes, había firmado sus tratados, y la Tierra había ardido de todos modos. Ahora era su turno de sentirse pequeños. El Vindicator se movía como un fantasma a través de su red de colonias, apareciendo, matando, desapareciendo de nuevo. No había supervivientes, no había prisioneros. Holt dejaba el silencio a su paso. Silencio y pavor. Pero su campaña no era aleatoria. Había un patrón, uno que los Darati no lograron reconocer hasta que fue demasiado tarde. Holt no solo estaba atacando bases militares. Estaba atacando a sus arquitectos, a sus estrategas, a sus pensadores. A quienes diseñaron la invasión de la Tierra. A quienes llamaron a la exterminación una limpieza preventiva. A quienes transmitieron la imagen del hijo de Holt gritando en los brazos de su madre antes de que el ataque orbital los convirtiera en cenizas. Los conocía por nombre, por voz, por rostro. Todos estaban muriendo uno por uno. Los Darati estaban siglos adelantados en tecnología, al menos en papel. Pero su progreso los había vuelto arrogantes, blandos, dependientes de sistemas que ya no entendían. Sus armas estaban automatizadas. Sus decisiones subcontratadas a inteligencias artificiales que no podían comprender el odio, el dolor o la venganza. Habían creado una civilización de máquinas, y Holt se había convertido en el virus dentro de ella. Su consejo de guerra de élite, el Círculo Soberano, nunca había disparado un arma en combate real. La mayoría de ellos fueron criados en tanques artificiales, genéticamente optimizados para la lógica y la estética. Gobernaron desde detrás de paredes de cristal pulido y rara vez abandonaban sus palacios orbitales. Holt irrumpió en uno de esos palacios con precisión quirúrgica. Se teletransportó dentro de su zona de exclusión aérea, eludió su red de defensa cuántica y disparó una sola lanza antimateria que dividió la estructura en dos, de arriba a abajo. Flotó en el espacio como un huevo roto, sus habitantes derramándose al vacío, sus cuerpos congelándose y fracturándose instantáneamente. No hubo disparo de advertencia, ni declaración, solo obliteración. El público Dargoy, una vez orgulloso y unido, comenzó a fracturarse. Los rumores se extendieron como una infección. Algunos creían que los humanos habían evolucionado en monstruos. Otros pensaban que el acorazado terrano era pilotado por un demonio o una IA renegada que se había vuelto contra sus creadores. Se formaron cultos religiosos alrededor de la nave de Holt, llamándola la mano del hijo olvidado. Pero todos estaban equivocados. No era un dios ni un fantasma. Era solo un hombre que lo había perdido todo. Dentro del Vindicator, Holt apenas dormía. Ya no lo necesitaba. Las modificaciones hechas a su sistema nervioso hacían que el sueño fuera opcional. Los sueños eran un lujo que no podía permitirse. Además, cuando cerraba los ojos, todo lo que veía era fuego. Todo lo que escuchaba eran gritos. Su rostro estaba demacrado, no por inanición. La nanotecnología de la nave lo mantenía vivo, regeneraba sus células, incluso reconstruía músculo dañado. No, la oquedad venía de algo más profundo, un lugar más allá de la rabia, más allá del dolor. No hablaba con nadie. No quedaba nadie. Pero sí grababa. Cada ataque, cada muerte, cada nombre del liderazgo Darati que eliminaba se añadía a un registro de datos, uno público. Y se transmitía a las redes Darati después de cada misión. Imágenes brutalmente editadas de sus asaltos, los nombres de las víctimas, los crímenes que cometieron en la Tierra, todo convertido en verdad innegable. Los estaba obligando a recordar no solo las muertes, sino el porqué. El día 39 de su campaña, el Vindicator entró en el sistema Ilgora, un centro minero que una vez había drenado la luna de la Tierra de recursos durante su ocupación. Estaba fuertemente fortificado. Los Darati habían posicionado más de 300 naves de guerra para defenderlo. Miles de baterías de plasma, minas de gravitones y enjambres de drones ocultos flotaban en un perímetro de 3 capas. Pensaron que finalmente podrían detenerlo allí. Pero Holt no planeaba abrirse paso. Planeaba dejar claro un punto. El Vindicator no disparó a las naves de guerra. No al principio. En cambio, Holt hackeó los reguladores atmosféricos del sistema.
Redirigió el escape del núcleo de fusión a través de las estaciones HAB civiles, un método que ellos mismos habían usado en la Tierra una vez para pacificar la resistencia. Ahora sus propios mineros y trabajadores se asfixiaban con nubes tóxicas. Para cuando las naves de guerra Darati se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, más de 2 millones de civiles habían muerto. Las imágenes se transmitieron en vivo, no por accidente. Holt quería que lo vieran. Después, solo transmitió una frase: «Esto es lo que me enseñaron». Luego abrió fuego. La flota de defensa, aún tambaleándose por el horror de los ataques con gas, no pudo reaccionar lo suficientemente rápido. Holt desplegó una serie de microtorpedos autónomos, cada uno cargado con bombas de materia oscura prohibidas por todos los tratados interestelares. No explotaron con luz. Explotaron en ausencia, borrando la materia, plegando las naves hacia adentro, dejando atrás solo burbujas silenciosas y colapsadas de acero y hueso aplastados. La flota duró 11 minutos. Los Dargati ya no tenían palabra para genocidio. La habían eliminado de su idioma después de esclavizar a los Bahari en el ciclo 774. Pero ahora, viendo a su gente aplastada, quemada, asfixiada, recordaron cómo era. Y tuvieron miedo. En el mundo capital, reinaba el caos. El palacio del Alto Ejecutivo estaba bajo asedio de sus propios generales. Los civiles se amotinaban en las calles, gritando explicaciones, venganza, rendición. Sus redes de noticias ya no podían ocultarlo. Cada día traía nuevas imágenes de otra colonia ardiendo, otro líder desaparecido. Y siempre la nave terrana arriba, inmóvil, silenciosa, observando. Había susurros ahora entre la clase gobernante Darati de invocar el acuerdo del día del juicio final, liberando las armas antiguas enterradas en sus mundos centrales. Pero incluso eso requería consenso, y Holt ya había asesinado a 3 de los 5 miembros del Consejo capaces de autorizarlo. El imperio Dargati se estaba desmoronando. No por el número de naves perdidas, sino por lo que Holt representaba. Vergüenza. Habían perdido contra una especie que consideraban inferior. Un hombre que creyeron muerto. Un mundo que habían descartado como débil. Pero los humanos no morían fácilmente. Cambiaban. Evolucionaban bajo presión. Se convertían en lo que necesitaban ser. Holt se sentó en la oscuridad, viendo las transmisiones de los disturbios en la consola de su nave. Los Dargati se golpeaban en las calles, incendiaban oficinas gubernamentales, arrojaban estatuas de sus señores de la guerra a pozas de ácido. Era hermoso en cierto modo, el mismo caos que la Tierra había vivido, ahora reflejado en el mundo natal de sus torturadores. Susurró el nombre de su hijo por lo bajo. Luego habló a la nave. Siguiente. La pantalla parpadeó. La última colonia en su lista, un planeta fortaleza en lo profundo del territorio central de la Ascendencia, el lugar donde construyeron el dispositivo que había diezmado la atmósfera de la Tierra. Holt había visto las imágenes una vez, un científico Dargoi de alto rango riéndose mientras el dispositivo disparaba, llamándolo una muerte por compasión. No les daría compasión. Les daría memoria. El Vindicator giró, silencioso como siempre, y se desvaneció en el espacio plegado. De vuelta en el mundo natal Darati, el ejecutivo gruñido se encerró en su cámara de mando. Temblaba, no de miedo, sino de algo peor. Conciencia. Los humanos habían sobrevivido. Y peor aún, habían aprendido. La colonia final no estaba marcada en ningún mapa estelar público. No era parte de los sistemas conocidos bajo el dominio Darati. La llamaban Kobarot, aunque los registros oficiales la listaban solo como designación Fafenol. Era un mundo prisión, un laboratorio y un cementerio, todo en uno. Orbitaba una estrella azul moribunda cuya radiación freía todos los escáneres orgánicos conocidos. Fue diseñada para ser invisible, y debía ser olvidada, especialmente por sus víctimas. Pero el comandante Holt no había olvidado nada. El Vindicator llegó en silencio, saliendo del espacio plegado como una hoja deslizándose a través de la tela. Sin alarmas, sin baterías de defensa, sin flotas de bienvenida. Este lugar no estaba protegido de la misma manera que los otros.
No porque fuera débil, sino porque estaba maldito. Kobarot era donde construyeron el disruptor atmosférico, donde lo probaron, donde lo perfeccionaron, y fue donde enviaron a los humanos capturados que no murieron lo suficientemente rápido en el primer asalto. Científicos, soldados, civiles. Los llamaban material de prueba. Holt había encontrado esa frase en un memo interceptado. Lo había leído mientras raspaba sangre del suelo del último centro de mando Dargati que había arrasado. Estaba escrito casualmente, como si discutieran animales de granja. Material de prueba. Esa sola palabra les había costado 4 colonias. La superficie de Kobarot era fea. No de una manera natural, sino de la manera en que solo la crueldad hace algo feo. No había ciudades, no había hábitats, solo torres de acero que perforaban la piedra agrietada, iluminadas con frías y parpadeantes luces de altos hornos. Las torres bombeaban humo al aire constantemente, no para alimentar nada, sino para mantener la superficie del planeta tóxica, una cámara de gas permanente. El Vindicator no aterrizó. No lo necesitaba. Holt usó el perforador orbital de la nave, una cápsula de perforación modificada, y se lanzó directamente a través de la atmósfera, a través de 2 kilómetros de smog, y hacia el nivel superior de la Torre 9, donde se almacenaban los planos originales del arma. No trajo refuerzos. No tenía ninguno. No llevaba insignias, no gritaba, no advertía. Él era la advertencia. El impacto de la cápsula destrozó las vigas de soporte de la torre, colapsando 3 pisos instantáneamente. Los trabajadores Dargati gritaron y corrieron en todas direcciones. Las alarmas sonaron en tonos discordantes. Los robots de defensa se giraron para enfrentar la amenaza, pero Holt ya se había movido. Salió del pecio humeante, armado solo con una hoja magnética y un guante de choque. Tecnología baja, cosas de la vieja tierra. Del tipo que no dependía de fuentes de energía. Del tipo que seguía funcionando cuando todo lo demás se freía en el caos electromagnético. El primer golpe arrancó el brazo de un guardia. El segundo enterró la hoja en el pecho de un científico. Holt no disminuyó la velocidad. Cada habitación en la que entraba, la despejaba. Cada rostro que veía, lo juzgaba. Algunos murieron rápido. Algunos gritaban piedad. Uno intentó hablar inglés para rogar. Holt le disparó en la rodilla y lo dejó arrastrarse un poco antes de acabar con él. Ya no mataba por rabia. Lo hacía por el registro. Cada pasillo estaba etiquetado con un dron de transmisión en vivo. Cada muerte estaba registrada. Cada piso estaba marcado con un nombre. Ciudades de la Tierra, escuelas de la Tierra, hospitales de la Tierra que los Darati habían arrasado con orgullo estéril. Ahora cada uno de ellos estaba grabado en los cuerpos que Holt dejaba atrás. «¿Recuerda Chicago?», le susurró a uno de los investigadores antes de romperle el cuello. Llegó al núcleo del laboratorio en menos de 11 minutos. Las puertas estaban selladas a prueba de explosiones, codificadas con un bloqueo biométrico que se suponía que solo reconocía al ingeniero jefe. Holt levantó la mano amputada que había tomado 3 niveles arriba. Se deslizó por el escáner y las puertas se abrieron con un silbido. Dentro, las paredes estaban revestidas con datos de prueba. Las pantallas aún parpadeaban con lecturas de energía. Las simulaciones se ejecutaban en bucles. Los niveles de oxígeno humano colapsando. Ruptura celular. Falla orgánica. Un genocidio lento y preciso perfeccionado durante décadas. Y entonces los vio. Los tanques de estasis. Filas de ellos. Docenas, quizás más. Vidrio esmerilado débilmente iluminado desde adentro. Figuras flotaban en el interior, todavía vivas, apenas. Humanos, viejos, jóvenes, algunos con prótesis, algunos con quemaduras que nunca sanarían. Material de prueba que había sido olvidado incluso por la muerte. Holt los miró en silencio. Podría poner fin a su dolor ahora mismo. Abrir los tanques. Dejarlos respirar aire real una última vez. Pero en cambio, se dirigió a la consola de mando y descargó cada archivo, cada nombre, cada documento, cada pieza de datos que probaba lo que los Dargati habían hecho allí. Luego activó la purga. El protocolo Tormenta de Fuego derritió los tanques.
Los cuerpos se disolvieron instantáneamente. Holt no se inmutó. Este lugar no era salvación. Era una tumba. Y los muertos no necesitaban sufrir más. Salió por las llamas, con el disco de datos en la mano, y marcó Kobarot para una limpieza orbital. De vuelta a bordo del Vindicator, Holt subió los archivos a la red galáctica. No los alteró. No necesitaba hacerlo. Los crímenes de Argati estaban escritos en su propio idioma, sus propias firmas, su propio orgullo. Ahora la galaxia también podía verlo. En una hora, docenas de especies condenaron a los Darati. Los sistemas se separaron de su imperio. Las rutas comerciales se cortaron. El malestar civil estalló en sus colonias. Los diplomáticos de Argati fueron atacados en zonas neutrales. Y en los rincones más oscuros del espacio, los susurros se hicieron más fuertes sobre el fantasma terrano que quemaba imperios y caminaba solo. En el mundo natal Darati, el ejecutivo miró las imágenes de Kobarot en silencio. Por una vez, no habló. No había nada que decir. Su imperio había construido Kobarot como la joya de la corona del dominio. Ahora era el clavo en su ataúd. Uno de sus ayudantes entró en la cámara sin aliento. Ejecutivo. Los ciudadanos demandan. Que demanden, interrumpió con voz tranquila. Pronto no les quedará aliento para gritar. De vuelta en el Vindicator, Holt se sentó en la cámara del capitán. Una habitación destinada a la estrategia, ahora oscura y silenciosa. Miró la pantalla. Solo quedaba un objetivo. El propio mundo natal Darati. El lugar donde celebraron la aniquilación de la Tierra con fuegos artificiales hechos de cenizas humanas. Cargó la matriz de puntería. La nave vibró mientras la energía cargaba su cañón principal. Un rayo sifón solar que podía perforar el manto de un planeta. Pero se detuvo, no por duda, sino por algo más pesado. Esto era todo, el último. Podría acabar con todo ahora, borrar a los Dargati de la historia, tal como ellos intentaron hacer con la Tierra. Respiró hondo y, por primera vez en años, pensó en algo más que la muerte. Pensó en la voz de su esposa, la forma en que reía cuando el sol entraba por las ventanas de la cocina. Pensó en su hijo corriendo descalzo por el jardín, persiguiendo al viejo perro que nunca ladraba a los extraños. Pensó en la vida, no en la venganza, no en la guerra, sino en lo que le habían robado, y como nunca volvería. Cerró los ojos y dio la orden. Fuego. La pantalla brilló en blanco. El mundo natal de Argati ya no tenía nombre. Solía llamarse Soras, que significaba cuna radiante en el idioma antiguo. Ese nombre fue eliminado de los registros hace un siglo, reemplazado por una designación numérica, Núcleo 1. Las élites decían que era por eficiencia, por claridad en los archivos administrativos. Pero todos sabían la verdad. No nombras algo cuando se convierte en una máquina. Núcleo 1 era un planeta-ciudad. Torres de cristal apuñalaban el cielo. Capas sobre capas de infraestructura en espiral hacia la corteza del planeta. Monorraíles masivos zumbaban a través de agujas de acero, transportando a ejecutivos y señores de la guerra que nunca pisaron las calles. Los niveles inferiores estaban llenos de smog, inundados de niebla sintética para ocultar la pobreza. Arriba, los escalones superiores flotaban en lujo protegido por la gravedad. Era perfecto a sus ojos, inmaculado, inquebrantable. Y ahora lo estaban viendo desmoronarse. Las calles ardían. Civiles saqueaban tanques de comida. Soldados armados habían comenzado a desertar. Las comunicaciones de los sistemas exteriores se habían apagado por completo. Su flota, una vez la más temida del cuadrante, se había reducido a la mitad de su fuerza, y la mayoría de los almirantes habían dejado de responder al mando central. El miedo era ahora su única transmisión. En la aguja alta, el ejecutivo Groll se paró al borde del balcón del trono. Las nubes sobre la ciudad capital se arremolinaban con relámpagos violetas. El aire olía a goma quemada y acero fundido. Los disturbios habían roto el confinamiento en los bloques inferiores. 10.000 muertes en las últimas 12 horas, no por la guerra, sino por inanición, pánico y tiroteos civiles. Deberíamos rendirnos, murmuró uno de los ministros restantes.
Temblaba tanto que su ojo protésico parpadeaba de forma descoordinada. Groll no lo miró. ¿A qué? Al Terrano, susurró el ministro. A Holt. Groll se rió, no por diversión, sino por una amargura pura y afilada. ¿Crees que quiere la rendición? No le interesan nuestros términos. No está aquí para negociar. Podemos darle los registros de estasis, intervino otra voz. Podemos mostrarle que hemos cooperado. Tal vez él. Groll se giró lentamente. Él quemó todo un sistema estelar por cooperación. Asfixió a nuestros civiles con nuestro propio gas. No vino por firmas. Vino por juicio. El silencio se apoderó de la habitación y luego sonó la alarma. Por un momento, nadie se movió. Entonces una pantalla parpadeó, mostrando la órbita sobre el núcleo 1. El Vindicator había llegado. No transmitió un mensaje. 50 regresiva, sin posturas, solo una imagen. Una forma negra colgando sobre su mundo, completamente inmóvil. No una nave, una sentencia. A bordo del Vindicator, Holt se sentó en el centro del oscuro puente de mando, mirando el mármol azul debajo de él. Aquí fue donde comenzó. Aquí fue donde se firmó la primera orden. Donde se habían reído con vino y orquestado la caída de la Tierra como si fuera un rompecabezas a resolver. Sus dedos se cernieron sobre la interfaz de puntería. El sifón solar estaba cebado. Capacidad de rompeplanetas. Podría romper la corteza y hervir los océanos. Podría asegurarse de que el núcleo 1 nunca viera a otro amanecer. Y sin embargo, esperó, no por vacilación, sino porque quería que lo sintieran. Abrió una transmisión, no un mensaje, sino un feed espejo. Transmitió el interior de su nave directamente a las redes de medios Dargati, dejándolos verlo, al hombre que había hecho sangrar su imperio. Contemplaron el rostro demacrado, las cicatrices, los ojos hundidos. No habló, pero en el feed, la pantalla detrás de él reproducía un bucle. Imágenes de la Tierra de antes. Un niño jugando en un jardín. Una mujer riendo mientras revolvía algo en una estufa. El sonido distante de pájaros, de un perro ladrando, del viento en árboles reales. No parecía propaganda. Parecía un recuerdo. Y ese fue el puñal, porque les recordó quién solía ser y lo que habían destruido. En la torre de control, Groll finalmente se derrumbó. «Basta», susurró. «Tráiganme la reliquia». Sus ayudantes dudaron. «Me oyeron», rugió. «Vayan a la bóveda y tráiganla. Terminamos esto ahora». En lo profundo, bajo la alta aguja, en una bóveda hecha de cristal de neutrones y acero en capas, guardaban algo secreto, una contingencia, un arma tan antigua y prohibida que incluso los archivos de guerra habían redactado su nombre. La voz de Dios. Era un sistema de transmisión desarrollado en los primeros años de la expansión Darati, capaz de enviar un pulso a través del espacio plegado directamente a los núcleos neurales de la inteligencia sintética, destinado a esclavizar o destruir la IA de sectores enteros. Pero fue proscrito después de que derritió las mentes de 3 poblaciones planetarias accidentalmente vinculadas a sistemas híbridos. A Groll ya no le importaban los accidentes. Quería que el Vindicator fuera destruido, o al menos deshabilitado el tiempo suficiente para volver a respirar. El dispositivo fue traído, conectado a la red de comunicaciones y apuntado a la nave de Holt. Los ingenieros advirtieron a Groll que podría ser contraproducente. No escuchó. Su dedo se cernió sobre el glifo de activación. Esto termina ahora. Lo presionó. El pulso atravesó la atmósfera superior y luego nada. Ninguna reacción. El Vindicator permaneció inmóvil. Durante 2 minutos, pensaron que había funcionado. Luego el cielo gritó. La nave se dividió en 7 copias. Ecos visuales que arrastraban fuego negro por el cielo. Cada copia giró hacia una nueva órbita, rodeando el núcleo 1 como buitres sobre un cadáver. El verdadero Vindicator activó su matriz de puntería. Y luego llegó el mensaje. No en audio, visual. Una sola frase apareció en cada pantalla del planeta. Vuestro Dios no habla ningún idioma, me temo. Y luego llegó el ataque. El sifón solar no solo quemó la capital.
Abrió un agujero desde la atmósfera superior hasta las torres, los monorraíles, las plataformas de lujo, las vetas minerales, las ciudades antiguas, y finalmente, el núcleo fundido. El rayo no explotó. Consumió. La luz se volvió negra. El aire gritó. La gravedad se deformó. La aguja alta se evaporó a mitad de frase. La sala del trono se vaporizó antes de que Groll pudiera siquiera gritar. En 10 minutos, el núcleo 1 estaba muerto. No destrozado, no aniquilado, solo vacío. Un planeta hueco quemado de adentro hacia afuera, todavía girando sobre su eje como si no se hubiera dado cuenta de que ya era un cadáver. En órbita, Holt observó en silencio. No sonrió. No lloró. Simplemente se recostó. Estaba hecho. El imperio ya no existía. La joya de la corona se había ido. Las colonias estaban fracturadas, los generales muertos, los civiles dispersos, sin líderes, rotos. En toda la galaxia, nadie vitoreó. Sin desfiles, sin celebraciones, solo miradas tranquilas e inquietas al cielo. Porque si un hombre así podía existir, ¿qué decía eso de todos los demás? En el Vindicator, Holt apagó el cañón principal. Por primera vez desde que comenzó la guerra, las armas de la nave se enfriaron. Se puso de pie, caminó por el pasillo solo, pasó el puente, pasó los alojamientos de la tripulación, vacíos hace mucho tiempo, hasta la cámara donde la IA solía hablar antes de que la deshabilitara. No había ruido allí, ni movimiento. Abrió la criocápsula. Dentro, una cápsula, una sola planta, tierra terrestre, semilla terrestre, cultivada en la tierra, un pequeño tallo verde que se elevaba hacia una luz tenue. Lo recogió, lo sostuvo en ambas manos. No gritaba. No juzgaba. Simplemente vivía. La galaxia estaba en silencio. No porque la paz hubiera regresado, sino porque nadie sabía qué decir. Los imperios no caían así. No desde dentro. No por un solo hombre y no con una precisión tan aterradora. Sin embargo, los Dargati se habían ido. Lo que quedaba eran escombros, mundos carbonizados, colonias abandonadas y un miedo que ninguna diplomacia podía disolver. Todas las especies del cuadrante observaron la nave terrana, el Vindicator, mientras flotaba en órbita alta sobre un mundo roto. No se movía. No respondía a las transmisiones. No reconocía los ceses del fuego ni los intentos desesperados de alianza. El fantasma de la venganza se había quedado quieto. Dentro, Holt se sentó en silencio. No había hablado en 3 días. Los sistemas de la nave hacía mucho que habían dejado de pedirle interacción. Había deshabilitado la mayoría de las comodidades automatizadas, los sintetizadores de alimentos, la regulación de temperatura, incluso la iluminación interna. Quería la oscuridad ahora. El tipo de oscuridad que envolvía tus huesos y tiraba de todo dentro de ti que una vez creyó en la misericordia. No había dormido. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, recordaba su rostro. No en el momento en que murió, sino antes. Sonriendo, riendo, cantándole a su hijo con esa voz desafinada que sabía que lo volvía loco. Y el niño, Dios, no había sonido en el universo más fuerte que el recuerdo de la risa de tu hijo. Se levantó de la silla de mando y caminó por el pasillo de la nave descalzo. El metal estaba frío. Cada eco de sus pasos se sentía como si perteneciera a otra persona, a un hombre diferente. El que una vez libró guerras por ideales, que creyó en banderas y deberes y alianzas. Ese hombre estaba muerto hace mucho tiempo. Entró en la cubierta de observación. El planeta de abajo, el núcleo 1, ya no giraba con ningún ritmo. El sifón solar había interrumpido su eje. Nunca volvería a girar. Congelado por un lado, abrazado por el otro, equilibrado en la muerte. Pero la vida aún existía en la pequeña criocámara junto a él. La planta. Apenas era más que un retoño, una cosa frágil nacida de la tierra que había llevado desde los primeros días de la invasión. En aquel entonces, era un símbolo de esperanza, de algún día reconstruir. Ahora no sabía lo que significaba. Extendió la mano y tocó el borde de su cápsula. Se inclinó hacia su dedo como si lo reconociera. Algo se retorció en su estómago. Arrepentimiento.
No por la guerra, no por lo que había hecho. Eso fue justo. Eso fue justicia. Sino por lo que le había costado, la pizca de humanidad que debería haber sentido algo más que fría satisfacción. Les había quitado todo a los Dargati, pero en algún lugar del fuego, ellos también le habían quitado algo a él. Su alma. La luz de la comunicación parpadeó en rojo. Transmisión entrante. La miró fijamente durante mucho tiempo antes de finalmente tocarla. Comandante Holt, dijo una voz, cuidadosamente formal, cautelosa, aterrorizada. Soy la embajadora desde la Unión Solarí. Nos alivia que siga vivo. Él no dijo nada. Bess continuó. Nosotros vimos la transmisión, la evidencia de Kobarot. Hemos archivado los archivos, los hemos enviado al Tribunal Intergaláctico. Todavía en silencio, la voz de la embajadora vaciló. Sus acciones, aunque fuera de los marcos convencionales, han forzado una rendición de cuentas. Muchos de nosotros no sabíamos, o fingimos no saber. Los labios de Holt apenas se movieron. Ustedes sabían, dijo. La voz se ahogó al otro lado. Todos sabían, dijo de nuevo, más fuerte. Vieron cómo borraban la tierra y se apartaron. Enviaron condolencias, no armas. Comandante, por favor. Dejaron que transmitieran la muerte de mi hijo como si fuera un deporte. Nos dijeron que nos mantuviéramos neutrales. Dijeron que la represalia desestabilizaría la región. Su voz ahora era un áspero raspado. Así que lo hice. Hizo una pausa. Lo desestabilicé. Silencio, largo y pesado. Entonces, ¿qué quiere ahora, comandante? Una pregunta justa. Debería haber sabido la respuesta. Pero la verdad golpeó más fuerte que cualquier arma Darati. No lo sabía. La guerra había terminado. Pero él seguía vivo. Y ese era el giro más cruel de todos. Dejó la transmisión colgando y regresó a la cámara de archivo. Miles de archivos almacenados de la red Darati. Nombres, informes, imágenes, videos, gritos. Ahora estaban organizados, catalogados en carpetas etiquetadas con los nombres de las ciudades caídas de la Tierra. Una carpeta por ciudad, un registro por cada víctima conocida. Los revisó lentamente. Caras, familias, niños, científicos, trabajadores, luchadores, amantes, supervivientes que nunca tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Seleccionó una carpeta, Distrito Redmond, su barrio. La primera imagen era la de su vecino, el viejo cascarrabias que siempre despotricaba sobre los setos demasiado crecidos y los niveles de ruido. La siguiente era la pareja de enfrente que los invitaba a cenar 2 veces al mes. Luego su esposa, luego su hijo. Se sentó y, por primera vez en años, se permitió sentirlo todo. En la galaxia, los debates se desataron. Algunos llamaron a Holt criminal de guerra, otros libertador. Sus acciones habían redibujado fronteras, destruido estructuras de poder y dejado un vacío que nadie podía llenar. Los remanentes Dargati, los pocos que sobrevivieron en las colonias exteriores, fueron cazados por antiguos aliados, desesperados por limpiar sus nombres. La economía galáctica se desplomó. Las redes comerciales colapsaron y en el vacío de poder creció el caos. Piratas, señores de la guerra, clanes carroñeros, todos resurgiendo de las cenizas. Y aún así, el Vindicator permaneció en silencio, una espada aún envainada pero lista. Todos esperaban. ¿Volvería a atacar Holt? ¿Reclamaría un nuevo enemigo? O peor aún, simplemente desaparecería y dejaría a la galaxia preguntándose si alguna vez se había ido de verdad. Pasó una semana, luego 2. El día 15, Holt volvió a encender la nave, pero no para la guerra. AB.